El capitán Lloyd W. Williams puede escuchar los sonidos del combate mientras los hombres del 5º Regimiento de Marines abren su camino a través de Belleau Wood, recién llegados para reforzar a sus aliados franceses y británicos en apuros. De repente, formas emergen de los densos bosques. Los Marines levantan sus rifles, pero en lugar de encontrar alemanes con cascos de acero, descubren que sus líneas están siendo abrumadas por la maltrecha infantería francesa. Mientras sus camaradas retroceden a través de la línea estadounidense, un coronel francés se acerca al capitán Williams, pero su inglés está roto e ininteligible. El oficial francés resopla de frustración y saca un bloc de notas de su equipo, escribiendo una nota. El capitán Williams lee la orden ofrecida antes de fijar su bayoneta, pronunciando 6 palabras que resonarían en la historia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. ¿Retirada? Diablos, acabamos de llegar. Hola, soy Griffin Johnson, el historiador de antebrazo. George Washington, padre fundador y primer presidente de los Estados Unidos, aconsejó famosamente al joven país que no se involucrara en asuntos extranjeros. Pocos presidentes parecían tomar este consejo tan a pecho como Woodrow Wilson, quien comentó antes de su inauguración que sería irónico si su presidencia estuviera preocupada principalmente por asuntos en el extranjero. Las observaciones del presidente Wilson resultarían proféticas, ya que él fue el aislacionista antiguerra que llevó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. En este video examinaremos cómo Estados Unidos declaró simultáneamente su neutralidad, pero suministró al Entente a un importante socio en la destrucción de las potencias centrales. A salvo detrás de sus gemelas barreras de agua del Atlántico y el Pacífico, Estados Unidos observaba el desarrollo de la Primera Guerra Mundial con preocupación. Cuando estallaron las hostilidades en julio de 1919, el embajador estadounidense en Francia, Myron T. Herrick, abogó por tomar un papel activo en la mediación. Una expresión de nuestra nación tendría un gran peso en esta crisis. Un fuerte pedido de demora y moderación por parte del presidente de los Estados Unidos sería recibido con respeto y aprobación en Europa. El presidente Wilson llamó a la neutralidad a un nivel existencial, exhortando a todos los estadounidenses a observar la neutralidad en pensamiento y en hecho. Con este fin, el gobierno prohibió a los bancos estadounidenses prestar dinero a cualquier nación beligerante, un acto que el entonces secretario de Estado y conocido antipático del oro, William Jennings Bryan, esperaba que cementara la neutralidad estadounidense y llevara la guerra a una rápida conclusión. Después de todo, uno no puede luchar con un cofre de guerra vacío. Sin embargo, esta neutralidad fiscal no duró mucho, ya que el presidente Wilson revirtió la decisión en 1915, en respuesta a que el Imperio Británico indicaba que sus reservas de efectivo estaban a punto de agotarse y, por lo tanto, no podían permitirse seguir comprando bienes estadounidenses. Aunque protestando su neutralidad en cada giro, Estados Unidos estaba demasiado ansioso por hacer negocios con la Entente. Con las compuertas metafóricas abiertas, los acreedores estadounidenses enviaron un verdadero tsunami de billetes verdes al Imperio Británico, que a su vez gastó ese dinero en los Estados Unidos. Pero los británicos no fueron los únicos compradores extranjeros en los mercados estadounidenses, ya que el Imperio Alemán también buscó comprar suministros críticos de Tío Sam. Con el frente occidental estancado, Alemania contrató barcos de países neutrales para transportar alimentos y otras necesidades compradas en los Estados Unidos al continente, pero la supremacía naval británica y su bloqueo de Alemania impidieron que gran parte de esto llegara allí. Estados Unidos protestó formalmente el bloqueo británico en marzo de 1915, pero el problema se resolvió discretamente en una reunión que vio a Estados Unidos aceptar una prohibición británica de vender alimentos a Alemania. Cuando el bloqueo comenzó a afectar las exportaciones de algodón estadounidenses y amenazar un pilar vital de la economía, Gran Bretaña aceptó aumentar sus compras de algodón para cubrir el déficit. El resultado de toda esta negociación económica fue un Estados Unidos aparentemente neutral que se inclinaba ante cualquier pequeña presión del Imperio Británico para dejar de vender a Alemania. Entre 1914 y 1916, el comercio estadounidense con el Imperio Alemán cayó en picado un 99%, llevando a Alemania a un muro económico, y ordenando un bloqueo de submarinos de Gran Bretaña en represalia. Estados Unidos protestó, declarando que esto era una violación del derecho internacional.
Este doble estándar, aceptando un bloqueo británico de Alemania, pero no un bloqueo alemán de Gran Bretaña, fue reconocido y desestimado por el presidente Wilson, quien afirmó que la marina británica no amenazaba la vida estadounidense de la misma manera que los hacían los poderosos submarinos alemanes. Wilson no sabía que Alemania solo tenía 9 submarinos con los que hacer cumplir su bloqueo, apenas la amenaza gigantesca para la vida estadounidense que parecía imaginar, pero la amenaza aún estaba allí, como lo demostró el hundimiento del Lusitania el 7 de marzo de 1915, que arrojaría un mensaje claro. El hundimiento del RMS Lusitania, que mató a 128 ciudadanos estadounidenses, fue solo uno en una serie de incidentes que llevaron al pueblo estadounidense cada vez más hacia el campo del entente. El público estadounidense, ya descontento con los informes de las atrocidades alemanas en Bélgica, condenó el aparente hundimiento de un barco civil y se produjo un intercambio diplomático entre Washington y Berlín. Los llamados para entrar a la guerra hicieron eco en los pasillos del Capitolio. Detenido solo por las promesas alemanas de reducir sus operaciones de submarinos. América fue pacificada por el momento, pero los alemanoamericanos comenzaron a enfrentar prejuicios en casa. Prejuicios que solo se intensificarían a medida que avanzaba la guerra. Las dudas sobre la lealtad de los alemanoamericanos sería continuamente planteada, con el presidente Wilson declarando que cualquier hombre que lleve un guión con él lleva un puñal que está listo para hundir en las entrañas de esta república cuando esté listo. Un comentario abiertamente hostil hacia el grupo no anglófono más grande de los Estados Unidos en esos momentos. La paranoia fomentada por el gobierno y la paranoia local escaló hacia la violencia, con alemanoamericanos disparados, forzados a abandonar sus hogares o linchados. Como el caso de Robert Paul Prager, un ciudadano naturalizado que fue linchado como espía en abril de 1918. Este odio fue intensificado debido a un increíble acto de sabotaje. Como se mencionó anteriormente, la Entente canalizó mucho dinero a empresas yanquis, incluidas las fábricas de municiones. Alemania, incapaz de comprar armamento estadounidense gracias al bloqueo británico, comenzó a enviar espías para encontrar dónde la Entente estaba obteniendo y transportando armas y municiones, y para detener el flujo de material si era posible. Uno de estos puntos de partida fue la isla Black Tom, en el puerto de Nueva York. Y el 30 de julio de 1916, agentes alemanes decidieron hacer un pequeño espectáculo de fuegos artificiales. Encendieron más de $20 millones en municiones almacenadas. Los alemanes crearon una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia humana. Una onda de choque equivalente a un terremoto de magnitud 5 se sintió hasta Filadelfia. La Estatua de la Libertad resultó dañada, y la isla Black Tom quedó devastada, con un cráter de 110 por 50 metros dejado por la explosión. El impulso estaba creciendo constantemente para que Estados Unidos entrara en la guerra, y, en una muestra de acumen militar que haría sentir orgulloso al canciller von Bismarck, los planificadores alemanes determinaron que la mejor manera de evitar que Estados Unidos entrara en guerras era atacar activamente su transporte marítimo y amenazar vidas estadounidenses. Su razonamiento era simple: restaurar la guerra submarina sin restricciones y hundir cada barco dirigido a Gran Bretaña, estadounidense o no. Hambrearía a la Entente hasta someterla y terminaría la guerra antes de que Estados Unidos pudiera intervenir. Los barcos estadounidenses fueron hundidos, pero el presidente Wilson, apenas reelegido, continuó demorando, proclamando en cambio una neutralidad armada al ordenar que los barcos estadounidenses estuvieran armados y autorizados a disparar contra cualquier agresor. A medida que sus barcos eran atacados y se perdían más, el público estadounidense comenzó a clamar por algo más que neutralidad armada. El presidente Wilson siguió resistiendo, pero sus esfuerzos fueron terminados por el infame telegrama Zimmermann, una orden del ministro de Relaciones Exteriores alemán a sus hombres en México para cortejar al vecino del sur de América con promesas de recuperar territorio en Texas, Arizona y Nuevo México, si invadían Estados Unidos para las potencias centrales. El presidente Wilson, enfrentado con todas estas presiones, pidió a su gabinete aconsejarlo, y encontró una sola palabra en los labios de todos sus asesores. Ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos aprobaron resoluciones apoyando una guerra contra Alemania, y el presidente Wilson solicitó formalmente al Congreso que reconociera que Alemania había creado un estado de guerra con sus acciones, en lugar de declarar la guerra abiertamente. El Congreso respondió declarando la guerra abiertamente el 6 de abril de 1917.
La neutralidad había acabado y era hora de ir hacia allá. Los Estados Unidos que entraron en la Primera Guerra Mundial estaban lejos de ser una potencia militar. El aislacionismo había cobrado su precio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dejando al presidente Wilson para llamar a un ejército de pie minúsculo y sacudir una armada de acorazados envejecidos. Esto, de alguna manera, le convenía al presidente, ya que Wilson creía que el simple acto de entrar en la guerra inclinaría la balanza de poder firmemente a favor del Entente. Mientras que los británicos y franceses clamaban por una pelea hasta el final, Wilson tenía su mirada fija firmemente en llevar a los alemanes a la mesa de negociaciones, y finalmente hacer de esto la guerra para terminar todas las guerras. Con la aprobación de la Ley de Servicio Selectivo, el reclutamiento generalizado aumentó el número de estadounidenses. 2 millones de hombres se habían ofrecido como voluntarios al estallar la guerra, y el reclutamiento vería a otros 2.8 millones ir hacia allá. Ya sean voluntarios o reclutas, las tropas yanquis comenzaron a hacerse camino a Europa. Tropas americanas desembarcaron en las costas europeas en junio de 1917. Los comandantes franceses inicialmente vieron a los recién llegados estadounidenses como refuerzos que podrían usar para completar sus menguantes números. Algunos soldados negros, incluidos los famosos Harlem Hellfighters, fueron incorporados al ejército francés durante la duración de la guerra, pero el general John Blackjack Pershing, infame pacificador de Filipinas y comandante de las fuerzas expedicionarias estadounidenses, buscó mantener unidos a sus hombres en un ejército estadounidense unificado. Pershing en su mayoría conseguiría lo que quería, y el primer gran enfrentamiento librado por los estadounidenses vendría el verano siguiente, en la batalla de Continu. Una saliente alemana en el pueblo de Continu representaba una oportunidad de oro para Pershing, quien comprometió a la primera división de infantería, mejor conocida como la Gran Roja, a eliminarla. Este golpe no solo consolidaría las líneas del Entente, sino que Pershing esperaba que ver a los estadounidenses en acción aumentara la confianza francesa en sus camaradas estadounidenses. A las 6:45 am del 28 de mayo de 1914, la infantería estadounidense avanzó bajo la cobertura de la artillería francesa. Tanques franceses y destacamentos de lanzallamas avanzaron junto con los yanquis, y la fuerza combinada avanzó por las pendientes de Continu. A pesar de la ayuda de los artilleros, tanquistas y apoyo aéreo franceses, los estadounidenses fueron destrozados durante la batalla cuesta arriba, pero lograron capturar el pueblo. Los contraataques alemanes comenzaron poco después, pero los estadounidenses resistieron, rechazando 2 días de ofensivas y manteniendo un firme control sobre Continu. Los estadounidenses lograron su objetivo de no solo tomar el pueblo, sino también demostrar que podían ser contados en una pelea. Esa pelea llegaría en Belleau Wood, donde una ofensiva alemana abrió un agujero en las líneas francesas, y a las fuerzas estadounidenses se les encomendó tapar el hueco, rechazar el asalto alemán y repeler numerosos intentos de volver a abrir el hueco. A partir de ahí, los Marines asaltaron posiciones alemanas críticas en y alrededor de Belleau Wood, sufriendo graves bajas pero logrando sus objetivos. Fue entre los árboles de Belleau que se escribiría la leyenda del cuerpo de Marines. La negativa del capitán Williams a retirarse se ha convertido en el lema de los 5º Marines. Pero Belleau Wood y Continu fueron solo el preludio a la mayor ofensiva en la historia militar estadounidense hasta ese momento. Desde el 26 de septiembre hasta el 11 de noviembre, 1.2 millones de tropas estadounidenses se embarcaron en la ofensiva de Mosa-Argonne, con el objetivo de capturar el nudo ferroviario en Sedan. La ofensiva encontró obstáculos inmediatos, ya que los estadounidenses desplegaron unidades inexpertas ya debilitadas por la gripe española. A medida que la batalla avanzaba, tanto los estadounidenses como los franceses enviaban tropas para reforzar la línea. Los espíritus del Entente se levantarían gracias a un increíble acto de heroísmo. El cabo Alvin York, un soldado de la 82ª Infantería, ahora la 82ª Aerotransportada, mató a 25 y capturó a 132 alemanes, una hazaña que le valió la medalla de honor. En un intento por romper el punto muerto, la Gran Roja asaltó el bastión alemán en Côte du Château, una posición imponente que el teniente general estadounidense Robert Pollard describió así: no es una línea, una red de alambre de 4 kilómetros de profundidad entrelazada a la altura de la rodilla y en la hierba, alambre enredado diabólicamente en bosques, búnkeres en sucesión uno cubriendo a otro, ningún agujero de zorro cubierto para artillería aquí sino mampostería de hormigón, trozos de trincheras más alambre, algunos cañones ligeros, defensa en profundidad.
La Gran Roja fue repelida por esta red, pero su pérdida fue rápidamente vengada por nuestro amigo Douglas MacArthur, de la 42ª División Arcoíris, un mosaico de tropas de la Guardia Nacional de Estados desde Iowa hasta Alabama. Los guardas pudieron tener éxito donde falló la Gran Roja, deshaciendo Côte du Chaton y cambiando el rumbo de la ofensiva justo a tiempo para que se firmara el armisticio el 11 de noviembre. América demostraría ser tan activa en la paz como fue en los últimos días de la guerra. El presidente Wilson llevó sus 11 puntos a las negociaciones de Versalles y presionó para que estos principios proporcionaran los cimientos para el mundo de posguerra que Wilson imaginaba, una Liga de Naciones que promovería la paz global y proporcionaría una alternativa diplomática a la lucha. Wilson también buscó imponer su pacifismo en Europa en su conjunto, desmantelando el antiguo sistema colonial y promoviendo la autodeterminación para todos los pueblos del mundo. Pero las ideas de Wilson no fueron universalmente aceptadas, con el ya mencionado secretario de Estado Lansing señalando que promover la autodeterminación levantaría esperanzas que nunca se podrían realizar, y que la frase está simplemente cargada de dinamita. Los británicos y franceses también eran escépticos, con el representante francés solo leyendo los puntos de Wilson cuando la delegación alemana solicitó que fueran la base de las conversaciones de paz, temiendo que los estadounidenses y los alemanes concluyeran una paz separada basada en las ideas de Wilson. Los franceses y británicos aceptaron los 14 puntos como lo solicitó Alemania. Wilson se volvió bastante popular por su imagen de pacificador, y su Liga de Naciones se estableció formalmente en 1920. Pero ni el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, ni la entrada de Estados Unidos en la Liga de Naciones fueron aprobadas por el Congreso, una señal de que el aislacionismo había regresado a las costas de Estados Unidos. La Guerra de Estados Unidos había terminado por ahora. La participación en la guerra para poner fin a todas las guerras llevó a Estados Unidos al escenario mundial de una manera sin precedentes, pero el deseo del público de volver a un aislamiento tranquilo despejó cualquier esperanza que el presidente Wilson tuviera de que su país liderara al mundo hacia una nueva era de paz y cooperación internacional. La Liga de Naciones se derrumbaría bajo el peso de la indiferencia de sus miembros a sus decisiones, específicamente la desafianza abierta del Imperio japonés en la década de 1930. Los alemanoamericanos salieron de la guerra abatidos, escondiendo su cultura y asimilándose, mientras que antes de la guerra, un cuarto completo de los estudiantes de secundaria estadounidenses estudiaba el idioma alemán. Para 1918, solo el 1% de las escuelas secundarias incluso ofrecían alemán como clase. En última instancia, tomaría otra guerra mundial y un nuevo presidente para ver a la Dama Libertad tomar el centro del escenario en los asuntos mundiales nuevamente. Gracias por ver el video, lamento la tardanza, pero pues he tenido varios problemas con mi computadora. Bueno, me tuve que cambiar de compu, por eso, porque se me petateó la otra. Así que básicamente pues me cambié de compu, perdí todo el progreso y por eso me tardé tanto en subirlo de nuevo. Así que, perdón por la tardanza, pero ya estoy de vuelta, más o menos.